¿Cómo valoro el hombro de manera online si no puedo manipular a la persona? Esta es una de las mayores preguntas que soléis hacer los oficios a la hora de querer pasar de un trabajo presencial a un trabajo online. Pues en este vídeo te voy a explicar cómo valorar el hombro, ya que es mi especialidad. Te voy a dar el paso a paso que yo hago para valorar a la gente y poder planificar de primera hora un buen programa para que la persona consiga resultados. Además, te voy a dar una de las claves que no se suele tener en cuenta incluso a la hora de valorar de manera presencial. Lo primero que tenemos que hacer es entrevistar a la persona, hablar con la persona para saber ciertos detalles. Cómo empezó la lesión, cómo empezó esas molestias, qué es lo que ha hecho anteriormente para solucionarlo, y ya después entrar en más detalle de cómo le afecta en su día a día, en qué momentos o en qué acciones cotidianas le duele o no le duele, y si la persona entrena, cómo le afecta a la hora de entrenar. Porque tener esta información ya nos va a dar muchas indicaciones de hacia dónde va la lesión. Y el segundo paso que suelo hacer es hablar a la persona incluso de qué creencias tiene sobre el dolor. Es decir, qué le han hecho creer del dolor, qué cree sobre el dolor, o incluso qué indicaciones le han dado otros profesionales con respecto al dolor, para saber cómo enfocar esa educación del dolor en la persona. Aquí suelo hacer incluso un diagnóstico diferencial. Descarto incluso si hay problemas cervicales, hay problemas a nivel nervioso, problemas a nivel escapular, si tienes por ejemplo lo que se conoce un hombro congelado, o incluso si puede venir afectada el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y una vez que tenemos toda esta información donde ya nos da ciertas pistas de qué puede tener la persona, vamos a valorar cómo está realmente la persona a nivel funcional. Aquí es muy fácil, no te compliques, simplemente ve cuáles son los movimientos que puede hacer el hombro y valora a la persona en esos movimientos, para ver primero qué movimiento puede hacer y los movimientos que puede hacer, dónde está la limitación, es decir, dónde aparece la molestia. Aquí lo que tenemos que realmente evaluar es la flexión del hombro, abducción, extensión, abducción y aducción horizontal, rotaciones de manera anatómica, rotaciones de deflexión y rotaciones de abducción. Incluso podemos utilizar ciertos test, como por ejemplo test donde la persona tiene que cruzarse los brazos por detrás y tocarse los deditos. Aquí ya vamos a tener muchas pistas de cómo se mueve el hombro. Pero incluso te diría de ir un poquito más. Evaluaría a nivel de movilidad también cómo está los cervicales, es decir, flexo-extensión, rotaciones, lateralización. Evaluaría también cómo se mueve la escápula, es decir, le pediría a la persona que o se sube la camiseta o que se ponga cualquier camiseta donde se le vea la escápula y revisemos cómo se mueve esa escápula en todos los movimientos. Incluso si a nivel de movilidad, dependiendo de la persona y del deporte de la persona, evaluaría también la movilidad de todo el cuerpo. Por ejemplo, valorar la rotación del tronco en un nadador puede dar muchas pistas de dónde puede venir eso, porque por ejemplo a la hora de hacer el rolido, si la persona no rota bien el tronco, el hombro va a sufrir un poquito más. O por ejemplo una persona que hace crossfit, incluso la movilidad de cadera, rodilla y tobillo, es decir, incluso la dorsiflexión, puede hacer que el movimiento overhead la persona tenga que forzar más o menos el hombro. Y una vez evaluada la persona a nivel de movilidad y de dolor, veremos si podemos empezar ya a valorar ejercicios de fuerza. Habrá que esperar un poquito más adelante, dependiendo de la irritabilidad del dolor. Pero si la persona está apta para valorar, recomiendo siempre valorar, por ejemplo, un press militar de manera unilateral, flexiones, tracciones como por ejemplo puede ser un remo australiano, rotaciones y elevaciones laterales. Esto ya nos va a dar pie a nivel de fuerza cómo está, y a partir de ahí podemos empezar a programar. Aquí te queden en cuenta que muchas veces puede ser que haya ciertos ejercicios la persona no se atreva a coger carga. Esto tenemos que tenerlo en cuenta ya como que es un test que no ha podido pasar y sabemos ya que esa persona habrá que trabajar pues ciertos miedos o ciertos mensajes de catastrofismo que tiene la persona. Y una vez que hemos evaluado tanto la movilidad, la fuerza, tenemos que tener en cuenta lo que he dicho antes, una clave que no se suele tener muy en cuenta, que es cuáles son las exigencias del deporte. Aquí es muy importante hablar con la persona qué deporte practica y analizar cuáles son las exigencias de ese deporte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la fuerza o la movilidad que va a tener una persona que va al gimnasio, la persona que hace crossfit, la persona que hace escalada o la persona que hace pádel. Pero igual de importante que es saber de dónde partimos, tenemos que saber hacia dónde queremos ir, porque es lo que nos va a garantizar darle los resultados que espera la persona. Es decir, la persona no quiere ganar movilidad, no quiere ganar fuerza, la persona quiere volver a su deporte. Por eso aquí recomiendo investigar un poquito más y ver cuál es la movilidad y la fuerza que exige este deporte. Y aquí una cosa que recomiendo que yo hago, que es hablar con la persona que es experta en ese deporte y que incluso sea partícipe de la recuperación. Y en resumen,
A la hora de valorar lo que tenemos que tener es 3 puntos. Desde qué punto empieza la persona a nivel funcional, analizar cuáles son las exigencias de deporte y el tercer punto, que es lo más importante, trabajar lo necesario y llevar una evaluación continua de la persona para pasarla del punto A al punto B. Y esperamos que este tipo de vídeo te aporte valor, te ayude, y si quieres saber más incluso de cómo pasar de un presencial al online, pero no sabes cómo, primero, empezar con tu marca y segundo, trabajar de manera online, te recomiendo que pinches en el enlace que tenemos en la descripción y te informamos mucho mejor de cómo te podemos ayudar.